Bueno, pues muy feliz jueves, yo soy Trixia Valle, bienvenidos a Piensa por Ti. Y yo te quiero preguntar, ¿tú cómo te llevabas con tu mamá? Pues yo creo que todos tenemos como issues o situaciones con nuestra mamá en diferentes etapas de la vida. Y yo te quiero confesar que yo fui una hija muy rebelde, la verdad, sinceramente fui muy rebelde. Nunca quise como aceptar todas las cosas que me daba mi mamá de cariño y así, como que me enojé y ya me quedé enojada como desde los 5 años y así hasta la pandemia. Y entonces, pues para muchos, y lo comentaba con el padre Luis Pablo del santuario de María Desatadora de Nudos, mi lugar favorito en Cancún, y lo comentaba con él que en esta pandemia muchas cosas han pasado, muchas cosas tristes, pero también muchas cosas padres, que es el recuperar relaciones que quizás teníamos perdidas o que sobrellevábamos en Navidad, el Día de las Madres, ay, qué bonito, bueno, muy bien, bueno, bye, y ya hasta ahí quedaba. Y pues bueno, si tú como yo tienes la suerte de seguir teniendo a tu mamá, que todavía está aquí en este plano, en esta tierra, y tienes la oportunidad como yo de reconciliarte, te recomiendo que lo hagas. Y yo tengo hoy como invitada a mi mamá y te la quiero presentar. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola hija, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, fui muy rebelde, la verdad. Mucho tiempo estuve enojada contigo, ¿verdad? Pero ya no. Y pues en esta pandemia yo le dije a mi mamá, ¿por qué no te vienes a vivir a Cancún? Y decidió venirse a vivir a Cancún. Y entonces, ¿qué pasó? Pues sí, fue una maravilla porque yo vivía sola y entonces el estar en familia, el gozar de Trixia, de mi nieto y de mis nietos cuando vienen, pues es maravilloso, es muy diferente a estar sola porque aunque tengo otros hijos, pues ellos no podían estar conmigo en esto que tenemos que tener sana distancia, sobre todo nosotros los de la tercera edad. Y bueno, yo no soy muy buena como para hablar y decir las cosas y así, pero bueno, pues así como que primero fui muy hermética y luego como que me empecé a abrir y bueno, y luego ya como que nos empezamos a abrir más y pues ahora ya nos convertimos en confidentes, amigas. Sí, yo creo que sí. Y bueno, ayer mi mamá presentó, ¿después de cuántos años? 42 años. ¿Qué presentaste? Mi libro. 42 años, imagínense, nada más 42 años en sacar un libro. O sea, este libro que sale con trillas, ¿cómo fue la historia, mamá? Pues rápidamente les cuento que se me encargó en la Facultad de Medicina elaborar un libro de anatomía junto con otros 2 profesores y resulta que pues, hicimos toda la investigación, todo el trabajo de fondo para escribir un libro, buscamos las revistas especializadas y, oh sorpresa, cuando lo terminamos se lo entregamos a la facultad, todos encantados de la vida y que nada, que no lo publicaron. La persona que nos los había encargado salió ya de la facultad y entonces se quedó en el cajón, como vulgarmente se dice. Pasaron los años y entonces pues nosotros ya teníamos los derechos de autor porque como lo hicimos en tiempo de la universidad, al principio no teníamos derechos de autor. ¿Y entonces, luego caducaron o qué? Al no publicar la universidad el libro... ¿En X tiempo? Nosotros ya teníamos derecho de publicarlo. Entonces registramos el libro ante derechos de autor y lo empezamos a ofrecer a las editoriales. ¿Quiénes primero lo escribieron? ¿Tú? Carlos Barquín y Silvia Danés. ¿Que eran amigos tuyos, compañeros tuyos? Compañeros de la Facultad de Medicina de la UNAM, todos profesores de anatomía con varios años de experiencia en impartir la materia. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, entonces ya lo registran, lo llevan a los editoriales y ¿qué les dicen? Que no les interesaba, que los libros que se venden son los libros que vienen de Estados Unidos y se traducen. O sea, el malinchismo, o sea, no va a funcionar, muchas gracias. ¿Y entonces lo volvieron a meter en un cajón o qué? No, lo pusimos en formato tesis y entonces nuestros alumnos no los compraron. Pero pues no es lo mismo una edición tan formal como la que he sido beneficiada con Editorial Trillas a una tipo tesis mecanografiado por nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿eso en qué años fue? ¿Como en los 90s, en los 80s? Como en los 90s. Ajá. Y luego ya se quedó otra vez en el cajón, como que ya no le hicimos mucho caso
y llegó mucha tristeza para nosotros porque falleció mi compañera Silvia Danel. O sea, tu amiga con la que escribiste el libro, Silvia Danel, ella fallece y entonces... Su hija y yo decimos, no es posible que este libro que tanto lo quisimos y lo cuidamos y lo trabajamos no se publique. ¿Ahí ya habían pasado, qué, 20 años? Ahí habían pasado del 78 al 2004, no, pues son 22 y 4, 26 años. Ok, ajá. Y entonces lo buscamos al otro autor que ya se había jubilado de la UNAM y él nos dijo, no, yo no quiero nada que ver con el libro, nos firmó su carta de renuncia sobre los derechos del libro y ya. Entonces, Ana Silvia y yo empezamos a buscar editoriales, la hija, y a buscar editoriales y finalmente se lo llevamos a una editorial. Y esa editorial nos dijo, sí, cómo no, vamos a hacerlo. Claro, yo estaba trabajando a tiempo completo en la UNAM, pues no tenía tiempo para dedicarle. Ana iba, lo revisaba con ellos, etcétera, pero no avanzó, pasaron los otros 6 años, 8 años, y entonces en el 2012 yo dije, no es posible que esto sea así, ese libro tiene que salir a la luz. Entonces hablé con el licenciado Fernando Trillas y él amablemente rescató el libro y lo puso en su editorial con unos editores muy amables, pero como yo estaba de tiempo completo en la UNAM, yo no tenía más que los sábados para ir un ratito, entonces avanzó como tortuga reumática. Entonces ellos dijeron, en el Consejo Editorial en el 2016, dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer con el libro? No avanza, está muy largo, 1200 páginas. O sea, este es el libro, ubiquen. O sea, pesa, no se los puede imaginar. Y bueno, si ustedes quieren saber qué pasó con el libro y el desenlace de este libro y cómo fue que ya existe el libro y la presentación, no le cambien, vamos a un corte, esto es Piensa por ti. Recuerda que no te decimos cómo pensar, solamente te damos una opción para que tú hagas tus propias ideas y pienses por ti. Regresamos, vamos a un corte. La doctora Patricia Herrera Saint-Leu. Pero antes de seguir con la historia del libro que tardó 42 años en poderse publicar, para que tú veas que ningún sueño, por lejano que parezca, se va a dejar de cumplir. Si está en el plan, si está en el destino, si es parte de tu destino. Maravilloso es que es cumplir los sueños. Y bueno, estamos con mi mamá, la doctora Patricia Herrera Saint-Leu, que tiene como 5 nombres en sus diferentes actas de nacimiento, diferentes identidades, ya no sé cómo se llama, pero bueno, en su libro se llama Patricia Herrera Saint-Leu, en otros lados Patricia Herrera Barré de Saint-Leu, y bueno, no sé, pero bueno, entonces luego, después ya llegaste, no avanzaba como tortuga el libro, en Trillas, y entonces, ¿qué hicieron? En el 2016 se junta el Consejo Editorial de Trillas, y entonces analizan la situación del libro y me dicen, no doctora, 1200 páginas para nada. Por lo menos queremos un libro de 500 páginas. Y entonces, pues tengo el gusto de decirles que este libro tiene, bueno, junto con el índice, tiene 574 páginas. Y el libro, lo que tiene bellísimo es la posibilidad de la imagen junto a la información. O sea, esta imagen, información en todo el libro, imagen, información, de tal manera que esto le permite al alumno no perderse. A mí me molesta muchísimo los libros que te dicen, ve a la página 35 y a la 180 para leer lo que tiene, y no se preguntan y que no necesita el médico. Yo me plegué al programa oficial vigente de la anatomía sin decir toda la paja que hay en muchos. Ya sabía que ya el libro estaba terminado, entonces nada más era el momento de lanzamiento. Y como pues la pandemia nos ha llegado fuertemente, esto ha hecho que se haga presentación con sana distancia y con cubrebocas en el Centro Cultural Trillas, y se hizo la presentación en virtual. ¿Cuántos entraron?
180 personas. 180 personas virtuales para un libro de anatomía humana, lo cual hoy nos dice que hay muchísimo interés en conocer nuestro cuerpo. ¿Qué le dirías a todos los héroes que hoy el gremio, yo creo que el gremio de este año más ovacionado son los doctores? Los doctores, las enfermeras, los enfermeros, los cuidadores. Es que ellos están con un aparato encima lleno de cosas, con una cubrebocas impresionante, que sudan hasta pierden 2 o 3 kilos de peso cada vez que se meten en el traje ese de astronauta en el que tienen que entrar a atender a los enfermos de COVID. Verdaderamente, tanto enfermeras como cuidadores, como médicos, han estado muy, muy entregados y no comprendidos, porque el hecho de estar en ese traje, el solo hecho de estar en ese traje durante 8 horas, ya es heroico. Es heroico. Las enfermeras que están adentro de los quirófanos no aguantan porque se derriten ahí con el traje ese horrible. Y aprovechando, me acaba de hablar Oscar David Hernández, que él es quien convoca al Premio Nacional de Salud, que acaba de abrirse la convocatoria del Premio Nacional de Salud, y lo invité en las próximas semanas para que nos diga cómo inscribirse a este Premio Nacional de Salud para tener el reconocimiento que él hace ya desde hace varios años a los doctores, que este año en particular es un año impresionante. ¿Por qué vale la pena estudiar medicina, mamá? El hecho es que te guste. O sea, yo creo que lo que uno debe de hacer en la vida es lo que a uno le guste, lo que a uno le apasione. Si te apasiona ser bailarín, sé bailarín. Si te apasiona jugar fútbol, sé futbolista. Lo que no se vale es que alguien te coarte tus sueños. Yo he encontrado a muchos chiquitos que les cuesta muchísimo trabajo aprender la anatomía, la fisiología, la bioquímica. Las materias de los primeros 2 años son verdaderamente duras de roer. Sin embargo, si ellos tienen el deseo, superan ese brinco, y ya cuando van a las clínicas está lo que ellos querían saber, que era qué es la enfermedad, qué la caracteriza y cómo se cura. Entonces, lograrlo. Y yo, una de las cosas que he logrado es ahora tener una amistad con mi hija que adoro, y que pues fue difícil el camino, pero ahora estamos juntas. Lo logramos. Gracias, mamá, por venir. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Bueno.